Gracias por continuar en nuestro curso de certificación para diseño de drenajes a partir del software HTP Drenaje Urbano. La sesión anterior estábamos repasando los conceptos fundamentales en el diseño hidrológico e hidráulico para drenajes pluviales urbanos y ya hemos comentado las características de las curvas PDTR e IDF como patrones de tormenta de diseño y un parámetro importante que es el tiempo de concentración para definir la duración de la tormenta y las características del escurrimiento en una zona urbana. En esta sesión vamos a repasar los conceptos que están relacionados con el cálculo de la avenida de diseño. Para ello, tenemos ya algunas fórmulas muy bien establecidas que comúnmente hemos trabajado por experiencia en el diseño de este tipo de sistemas hidráulicos. La más conocida de todas estas, como sabemos, es la fórmula racional americana, en la cual yo solamente requiero la información de mi sistema hidrológico, es decir, las características de la cuenca, de impermeabilidad de la cuenca, referidas a partir del coeficiente de escurrimiento, el patrón de lluvia en función de la intensidad de la tormenta en milímetros por hora y el área de captación, que para esta expresión está definida en kilómetros cuadrados. Puede hacerse algún ajuste en función del escurrimiento o las características del terreno. Para ello se puede hacer necesario utilizar la fórmula de Bernoulli-Ziegler, en la cual no solamente intervienen las tres variables que acabamos de comentar del método racional, sino también se agrega la condición de pendiente que tiene la cuenca, la pendiente media de la cuenca, como un factor importante de peso en el análisis del escurrimiento. Se puede tener otro tipo de metodologías, como puede ser la fórmula de Espy-Altman, en la cual se refiere a la creciente de diseño a partir de la determinación de un hidrograma. Sabemos que el hidrograma de respuesta de la cuenca es muy importante para definir precisamente en qué momento se puede presentar el gasto máximo, el caudal punta de este escurrimiento que tenemos a partir del patrón de precipitación. Si bien es cierto que este tipo de metodologías pudieran no tener mucha aplicabilidad por lo complejo que es el cálculo, lo elaborado, mejor dicho, que es el cálculo, para el análisis de tramos de tubería pluvial, sí pueden ser muy útiles para definir eh, las estructuras de detención y retención que podríamos eventualmente empezar a considerar en los sistemas urbanos. En este caso, el método de Espy-Altman busca definir las condiciones, las características de este hidrograma, como puede ser entonces determinar el tiempo pico a partir de las características del escurrimiento, estos factores que ya vimos en nuestro tema anterior, y relacionarnos directamente con los coeficientes de rugosidad que nosotros podamos obtener de como escurrimiento dentro de la cuenca y el porcentaje de área impermeable que nosotros tenemos. A partir de este gasto pico se relaciona directamente el tiempo base del hidrograma para obtener una fórmula directa que permita obtener estas tres variables, estos tres datos que requiere la definición de un hidrograma pues de tipo triangular más simplificado. Una de las ayudas que puede tener el método de Espy es precisamente poder definir el ancho de un hidrograma a partir del tiempo pico, considerando precisamente este 50
y 75% de escurrimiento, que son las fórmulas que aquí obtenemos, y eso permitiría en algún momento dado también ser una buena ayuda para definir las características de escurrimiento y de almacenamiento que podemos tener en las estructuras de detención y retención. Sin embargo, es más común que utilicemos en el diseño del colector pluvial la fórmula racional americana. Para el diseño de estos colectores pluviales, el análisis prácticamente se refiere a lo que hacemos en el análisis de alcantarillados sanitarios. Se busca que estos colectores y emisores pues obviamente tengan el recorrido más cercano posible hacia el punto de vertido o el punto de almacenamiento que pudiéramos proponer en una planeación urbana. Evitar obviamente que se tenga conducción por bombeo, tener preferentemente escurrimientos a gravedad. El manejo de las pendientes de plantilla será muy importante para cumplir con los criterios de velocidad, que son exactamente los mismos que manejamos en alcantarillado sanitario, es decir, velocidades que tienen que velocidades de flujo entre 30 centímetros por segundo y 3 metros por segundo, con las condiciones que ya se comentaban. Puedo tener algunos tramos en los cuales la velocidad puede ser un poco más alta, dependiendo del material de construcción de la tubería, y obviamente el justificar que las estructuras de caída no son la solución más adecuada en esos casos. Esto obviamente nos permitirá tener volúmenes de excavación mínimos relacionados directamente al tipo de estructura que vamos a tener y que permite obviamente que la inspección y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de drenaje pluvial pues bueno se puedan facilitar. Como lo mencionamos, en el cálculo de redes pluviales, pues obviamente tenemos un análisis hidráulico muy similar. Ya mencionábamos la necesidad de contar con datos históricos de la precipitación para poder hacer el análisis de la tormenta de diseño. En algunos casos es difícil quizá encontrar información climatológica muy cercana, entonces pueda ser aceptable que por lo menos se tengan como mínimo 10 años de información, siempre y cuando esta sea continua, que no tenga huecos, para que obviamente el valor de incertidumbre que podamos tener, pues obviamente se vea reducido de manera importante. Otra situación importante será delimitar las áreas de aportación, que en este caso, pues tendrán que ser varias cuadras o manzanas que tendrán que agruparse para definir el escurrimiento sobre las vialidades. Ha quedado en desuso esa práctica que se recomendaba de considerar que las áreas de captación correspondían precisamente a cada una de las manzanas de las cuadras que tenemos en la distribución urbana. Es más recomendable tener un área de cobertura en las cuales se permita precisamente que la cantidad de tuberías que vamos a instalar pues obviamente se reduzca, ya que en muchas ocasiones los diámetros que obtendremos para la construcción pues puedan ser pues bastante grandes, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. De alguna manera permitir que una buena parte del escurrimiento se tenga sobre las calles y a partir de ahí llegue a una estructura de captación, como las vamos a comentar, y de ahí directamente hacia este colector pluvial. Los diámetros de las tuberías, que van a ser bien importantes, dependen del gasto de conducción y este a su vez de la cantidad de lluvia que vamos a captar, pues obviamente se puede obtener de manera directa, haciendo un poco de álgebra, para definirla a partir de la ecuación de Manning y de la ecuación de continuidad. Hay que tener en cuenta que en el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, mapas de Comisión Nacional del Agua, se recomienda que el diámetro mínimo a considerar en los sistemas pluviales es
de 30 centímetros y a partir de ahí tendrá que ir creciendo en sus dimensiones. Otra parte importante que debemos tener en cuenta es precisamente la captación del agua pluvial que tenemos escurriendo sobre las vialidades. Para ello, pues generalmente trabajamos a partir de las coladeras pluviales o bocas de tormenta que se denominan y que pueden clasificarse en función de la capacidad de captación que tienen. Para ello, pues obviamente contamos con coladeras de banqueta, coladeras de piso, piso y banqueta, que es la combinación de las dos primeras, coladeras longitudinales, que pueden construirse entre 3 y 6 tramos, y obviamente las coladeras transversales de las vialidades. Entonces, pues bueno, aquí podemos ver en nuestro esquema ya la combinación de una coladera de piso, que es la que aparece en el lado derecho, y una coladera de banqueta. Se pueden tener las dos estructuras por separado. En el caso de la coladera de banqueta, la captación del agua se hace a partir de la guarnición que tenemos. Aquí es donde se tiene la abertura para permitir la caída del agua y la conexión hacia la tubería de drenaje, o bien la coladera de piso, en la cual la rejilla se encuentra sobre la carpeta y a partir de ahí se hace pues la conexión hacia la tubería, o bien como decíamos aquí que es piso y banqueta, las dos se interconectan con un tubo de 20 centímetros. Es importante que en el caso que se tenga esta conducción se le dé una pendiente a la plantilla en el fondo para permitir la incorporación hacia la otra estructura. Y generalmente se deja un espacio muerto para que aquí se retengan algunas arenas y pues principalmente también se, se capten, se retengan las basuras que fueron aquí colectadas en ambas coladeras y no permitan la obstrucción hacia la tubería principal. Aquí es donde también pues jugará una parte muy importante el mantenimiento, el desasolve que se dé a estas estructuras para evitar su taponamiento en la temporada de lluvias. Estas labores de mantenimiento tendrán que realizarse precisamente antes de que estas primeras lluvias se empiecen a presentar. En el caso de las coladeras longitudinales y las transversales, pues obviamente ya se tienen cajas tipo que ya están recomendadas por Comisión Nacional del Agua a partir de planos para su construcción. Obviamente no puedo utilizar todas los tipos de boca de tormenta para todos los casos de captación. Hay que tener en cuenta algunas características, obviamente, de la cantidad de agua que tengo que captar, ya calculadas en el paso anterior, sino también, por ejemplo, un parámetro importante es las pendientes que tenemos en las vialidades. Aquí ya es importante la pendiente de la vialidad. Por ejemplo, cuando tenemos pendientes menores al 2%, entonces se recomienda instalar coladeras de banqueta, ya que obviamente las pendientes son muy suaves y la captación la capacidad de captación, pues es bastante pequeña. Cuando las pendientes empiezan a ser mayores a este 2% y llegan a ser hasta de 5, entonces es en donde ya la recomendación es considerar coladeras de piso y banqueta, pendientes superiores al 5% permitirían construir las coladeras de piso, las longitudinales, y en el caso de áreas o volúmenes de escurrimiento muy grandes y pendientes igual superiores al 5%, se sugiere utilizar las coladeras transversales.
Una característica que también que debe tomarse en cuenta para la instalación de coladeras transversales es considerar que el ancho de calzada mínimo que se necesita para justificar su instalación es de 6 metros. Necesito 6 metros de ancho de calzada como mínimo para poder proponer esta solución de captación. Con estos fundamentos básicos que han servido de repaso en estas anteriores dos sesiones, vamos entonces ahora a conocer los alcances que tiene el software HTP Drenaje Urbano para el análisis y diseño de los sistemas pluviales urbanos. Para ello, los espero en nuestra próxima sesión. Agradezco su atención. Hasta la próxima.